Bienvenidos sean todos a este tiempo precioso. Durante este mes de septiembre, cuando celebramos el mes de la Biblia, hemos preparado para esta noche un conversatorio sobre una persona de una relevancia e importancia trascendental para el cristianismo. Pedro, discípulo y apóstol. Y para esto hemos invitado al pastor y doctor John Delgado, rector de la Universidad Teológica de Texas, quien va a disertarnos sobre este tema y con quien vamos a conversar. También me acompaña como anfitrión el pastor Freddy Pérez. Bienvenidos sean ustedes, bienvenidos todos los que se han conectado con nosotros para este conversatorio. Saludos, pastores, Dios los bendiga. Amén, gracias. Amén, Dios bendiga, pastor Betances, bendecimos al pastor John Delgado y a cada uno de los que nos van a honrar con su sintonía en esta programación especial que tenemos en el día de hoy. Y hablando nosotros de Pedro, la primera pregunta que muchos se van a hacer, pero ¿quién fue Pedro? ¿Y cuál es la trascendencia de su obra y lo que él significó para Jesús? ¿Quién fue ese discípulo y apóstol posteriormente enviado por el Señor para una obra específica? ¿Qué nos puede decir pastor John Delgado sobre Pedro? Pedro es un carácter muy interesante, un hombre muy interesante, de una vida explosiva, una vida de poder. Pedro a menudo es retratado como el discípulo más cercano a Jesús y también fue considerado como el líder a los apóstoles. Según Mateo, Jesús apareció primero a Pedro después de la resurrección. Entre los apóstoles, a menudo se le describe como el primer entre sus iguales. Él era el primero de todos ellos. Aunque todos eran iguales, Pedro era el que llevaba la batuta. En otras palabras, era equivalente, bien impulsivo, bien agresivo. Vamos a notar que en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras organizaciones tenemos gente con el carácter de Pedro. Y a veces son gente que son difíciles para bregar con ellos. ¿Cómo? Sí, los hay. Pero vamos a ver la vida de Pedro como Dios lo usó, no importando los problemas que pasó y las dificultades. ¿Qué podemos nosotros decir de su legado? Bueno, de su legado, la iglesia Jesús lo escogió a él, de los 12 lo escogió él y dijo, tú serás la roca, tú serás el hombro, tú vas a ser el hombre el cual yo voy a edificar la iglesia. El nombre de Pedro, en todos los lenguajes significa roca, excepto en el lenguaje americano, inglés. Pero todos tienen el valor de Pedro, la roca. Y Dios sabía que estaba escogiendo un hombre que, aunque era medio difícil para bregar con él y era fuerte, él podía depender de él. Y eso nos enseña a nosotros que no importa el carácter que tengamos, Dios puede usarnos y Dios nos puede usar para levantar obras grandes y hacer cosas grandes para el reino de Dios. Así es, podemos destacar que, como usted dice, doctor Delgado, pastor, que Pedro tiene esta preeminencia entre los discípulos y posteriormente entre los apóstoles. Y vamos a ver, según el relato de Juan, cómo tan pronto Andrés presenta a Pedro ante Jesús, pues Jesús le da un cambio de nombre. Recuerda que su nombre es Simón, Cefas, que podría traducirse más o menos como junquillo, algo débil. Sin embargo, Jesús le dice, tú serás llamado Pedro, que como usted ha dicho significa roca. De manera que de entrada Cristo trató profundamente con Pedro esta transformación que la vamos a evidenciar a lo largo de los evangelios y que va a quedar consumada ya
en el libro de los Hechos. De manera que Pedro, sin lugar a dudas, tiene un legado fuerte en las Escrituras, el líder o el portavoz, por decirlo así, entre los apóstoles, y vamos a aprender mucho de él en esta hora. ¿Qué podríamos nosotros decir sobre las cualidades positivas de Pedro? Porque hemos comenzado a hablar de las fallas de su carácter, pero me gustaría que primero nos enfoquemos en los aspectos positivos de Pedro. Bueno, en los capítulos iniciales de los Hechos de los Apóstoles muestra a Pedro obrando milagros, predicando con valentía en las calles, en el templo, de pie sin temor de aquellos que habían 2, 3 días antes habían crucificado a Jesús. El número de creyentes crece enormemente y es Pedro quien lo sigue con autoridad y sabiduría como jefe de los apóstoles. Él no tenía temor, se metió a predicar y vamos para adelante. Mataron a Jesús, pero yo voy a seguir adelante. Es decir, que su arrojo, su valentía, su denuedo, su capacidad de luchar en contra de obstáculos y de arriesgarse fueron las cualidades que el Señor vio en Pedro para escogerlo. Y sobre todo en Pedro, la disponibilidad, porque Pedro siempre era el que estaba dispuesto a hacerlo todo y a salir hacia adelante. O sea, esa disponibilidad de Pedro fue una cualidad esencial para el Señor escogerlo. Y hablando de las cosas negativas que a nuestros ojos, ¿verdad?, podemos señalar en él, o aquellas fallas de Pedro, porque Simón es caña endeble, es alguien débil, mientras que Pedro es roca, y Jesús le cambió el nombre a Pedro porque iba a hacer una obra en él. ¿Cuáles son esas fallas que Dios también pudo trabajar en Pedro para cambiar a ese hombre para que fuera el hombre de impacto y de ese legado que le dejó al cristianismo de todos los tiempos? Pastor, mire, tenemos que entender que Pedro era un pescador, tenía un negocio comercial de pescar. Y él tenía su casa con su familia, porque ya dice que tenía suegra. Jesús le sanó la suegra. Pero eso que dicen jugando que porque fue que Pedro negó a Jesús. La gente dice porque le sanó la suegra. Pero eso no es verdad, eso no es Biblia. Y él está impuesto a bregar con gente en el mar vendiendo peces, gente brusca, gente fuerte, gente que él le tiene que gritar, pelear. Y ahora está con Jesús, que es lo opuesto. Y Jesús ve el carácter de él, él ve las fallas de él, y Jesús, en la mente de él, yo puedo pensar que Jesús dice, si Pedro me sigue, yo puedo coger esas piedras y convertirlas en diamantes para el reino de Dios. Y Pedro, por eso yo dije que Pedro es como mucha gente en la iglesia, que abren la boca y nunca ponen el cerebro a caminar antes de abrir la boca, y disparan y hieren al que sea, y después quieren venir para atrás. Mira, perdóname. Gente que son arrancados, que no piensan, bien ligero, tienen un fusible corto. Dicen, mira, vamos a ir que hay una bronca y ya ellos están listos para pelear y no saben ni cuál es la bronca. Y tenemos eso en la familia. Nosotros tenemos un chamaco en la familia que dice, ese nene es igualito que el papá. Mira, salió a la mamá. Mira, ese hermano en la iglesia, ese diácono, míralo, porque él tiene el fusible corto y de cualquier cosita arranca y dice 4 cosas. Y ese es Pedro. Pedro es un carácter normal de la vida de mucha gente. Y eso nos da a entender a nosotros que no importa las habilidades, los fallos, las faltas que tú tienes, si tú te pones en las manos de Dios, Dios usa todo eso para cambiarte y hacer esos carbones, meterle presión, porque todo eso viene a base de presión, eso no viene fácil. Como decimos nosotros en el mundo cristiano, hay que pagar el precio. Bajo esa presión, que Dios coge ese carbón y lo apriete. Cuando lo aprieta, se convierte en un diamante para la gloria de Dios. Así es. Podemos destacar, pastores, además, que dentro del análisis del carácter de Pedro, del temperamento de Pedro, podríamos situarlo entre sanguíneo y colérico. Y entonces, como sabemos, cada temperamento tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Dentro del positivo podemos destacar que Pedro es propenso al liderazgo.
por eso él siempre da la cara, por eso él siempre va de frente. Evidentemente a veces se deja sorprender por su temperamento y responde o da una contestación fuera de lugar. Jesús le reprendió en algunas ocasiones por esto. Cuando le digo, tú me vas a negar, él le dijo, yo nunca te negaré. Y cuando Jesús le dice, lo vas a hacer antes que cante el gallo 3 veces, entonces Pedro fue confrontado en esa debilidad de hablar muchas veces sin pensar. Lo hace de manera sincera, pero sin medir las consecuencias. Y ahí está este Pedro dispuesto a obrar, dispuesto a hablar, dispuesto a tomar la iniciativa, pero al mismo tiempo su temperamento le traiciona cuando habla sin pensar o sin medir las consecuencias. Hay un proceso que Pedro vivió y fue la conversión de Pedro de discípulo a apóstol. Pedro fue el discípulo número 1. Él fue el primero en la mayoría de las cosas, el primero que fue llamado por Jesús, el primero que tuvo la revelación de el Cristo como el Dios viviente. Pedro fue el primero que tuvo ese discurso memorable el día de Pentecostés, fue el principal líder de la iglesia primitiva. Y uno se hace la pregunta, pero siendo ese Pedro un hombre de tantas debilidades, ¿cómo es que Dios entonces lo usa en tantos hechos de impacto para el cristianismo? Entonces a mí me gustaría que nuestro invitado especial pueda hacernos como una cronología o una relación de hechos que sucedieron en la vida de Pedro y que lo convirtieron en ese hombre escogido por Dios para un propósito tan especial. Bueno, mire, pastor, usted ha oído de muchos jóvenes en las iglesias, y hombres, mujeres y hombres, que estamos en un servicio y Dios usa a alguien para dar una palabra y le dice, mira, mi siervo, mi sierva, te voy a usar de tal manera, te voy a enviar a las naciones, vas a tener un ministerio de sanidad. Y rápido compramos una Biblia, digo yo, una Biblia esa de púlpito, esa grandota, y ya queremos dejar la iglesia, dejar al pastor e irnos a correr. Cuando Dios te va a usar a ti como pastor, Dios siempre te siembra a ti con pastores. Si tú vas a ser un apóstol, Dios te une con gente apostólica. Y empieza un proceso de crecimiento. Y él empieza con el formón. A nosotros no nos gusta este tratamiento de quebrantamiento. Y Dios coge, por decir, una maceta y un formón y empieza a dar. Y te tumba un pedacito aquí y te tumba un pedacito aquí. Y él hizo eso con Pedro. En Pedro vemos que Pedro, primero que todo, es escogido como un apóstol. Mateo 4, 8 al 22. Dios lo hace. Pedro, asombrado y asustado, así sigue a Jesús. No hace preguntas, vámonos. Cuando él se fue, tenemos que pensar, él dejó la mujer, los hijos, la suegra, el negocio y arrancó con Jesús. Sin saber lo que estaba haciendo. Así asustado como estaba. Después vemos en Mateo 14, 22 al 33 que Pedro camina sobre el agua. Pues vemos el milagro, pero también vemos que Pedro está, yo estuve ahí en el mar de Galilea y estuve en una barca igualita que él y dicen que había una tormenta de agua y de viento. Lo que había era una tormenta de viento, no era de agua. Ese mar de ahí en Galilea está rodeado por montañas y tira aire y ese aire revuelca el agua. Porque en la Biblia dice que cuando Jesús y Pedro entraron en la barca, los vientos cesaron. Pero cuando ellos ven a Jesús que viene de camino y él le dice, como decimos en inglés, who's there? ¿Quién está ahí? ¿Quién es ese? Él dice, soy Jesús. Pues si tú eres Jesús, algo que yo venga al agua, llámame. Yo quiero averiguar en qué película, en qué libro, en qué video Pedro vio a alguien caminando sobre el agua que se le mete esa idea en la cabeza a ese macho para decirle a Jesús, bueno, si tú eres el Cristo, llámame. Y Jesús le dice, ven, ven. Los otros demonios, que digan, los discípulos que estaban en la barca criticando y hablando, dicen, ahí va Pedro con la boca grande de él, otra vez, metiéndose en lo que a él no le importa y mira cómo está. Y
Y Pedro arranca y sale de la barca y se mete sobre el agua y empieza a caminar hacia Jesús. Y cuando se acerca a Jesús, se dio de cuenta, ay, mi madre, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he hecho aquí? Y rápido, ay, Jesús, ayúdame. Y la Biblia dice que Jesús le da la mano. Ahora, escuche, Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, móntate en la espalda mía, que yo camino ahora y vamos a regresar. Y vamos. Y siguieron caminando sobre el agua hasta que llegaron a la barca. Y cuando entraron a la barca, cesó el viento y la tormenta que estaba. Pedro camina sobre el agua. Después Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, el primero que lo reconoce. Usted es el macho. Pedro reprende a Jesús. ¿Qué cabeza cabe? Que este macho va a reprender a Jesús. No, tú no vas a hacer eso. Yo peleo, tú no vas para la cruz. Olvídate de eso. Y Jesús coge la maceta y vuelve y le da otro cantazo. ¡Ta! Apártate de mí, hijo del diablo. Otro bimbazo. Pero Pedro también fue arriesgado porque Pedro cogió la espada y le cortó la oreja al soldado del centurión. Y no le cortó la cabeza porque el centurión hizo así, se quitó del lado, que si no le arranca la cabeza también. Pedro estaba cargando un machete, una espada, y él siendo judío y estando en Roma, no se supone estar cargando ninguno de los dos porque la ley judía no le permitía cargar un arma. Y él sabía que podía ir preso y el tipo pues, era un arrancado. Pues espérate, que Jesús aquí no va a ser. Y le arranca la cabeza. Él provocó también el último milagro visible de Jesús, que fue que le curó la oreja al soldado. Y Jesús como con crazy glue levanta la oreja y va y se la pone al tipo. Toma, aquí tú tienes. Vámonos. Sigue. Después vemos cuando pagan los impuestos con la moneda en la boca del pez en Mateo 17, capítulo, verso 2 al 27. Después hablan sobre cuántas veces tengo que perdonar a este tipo. Pedro tenía un fusible que yo voy a estar perdonándolo todo el tiempo. Jesús le dice 70 veces 7. Ay, mi madre, ¿qué yo me voy a hacer? Hay gente en la iglesia que uno ya los ha perdonado ya 63 veces y todavía nos faltan 2 o 3 más. Y hay que seguir perdonando, hay que seguir perdonando. Después vemos la transfiguración, Mateo 17, del 1 al 8. Pedro saca la espada. Después vemos la negación de Pedro. No, ¿cómo yo te voy a negar a ti? Como dijo el pastor Freddy, ¿cómo yo te voy a negar a ti? Eso nunca va a pasar. Por eso la gente dice, nunca diga nunca. Tú nunca sabes. Y dice que cuando el gallo cantó 3 veces, dice que Pedro se metió en la esquina ya a llorar. Dice que lloró amargamente. ¿Cuántas veces en la iglesia estamos trabajadores, diáconos, síndicos, misioneras, ayudantes, servidores, y nos da un coraje, hacemos algo y decimos, no, nunca, y después nos echamos para el lado y después vienen las consecuencias y lloramos amargamente, porque no ponemos nuestra confianza totalmente en el Señor. Pedro entra en el sepulcro vacío después que Cristo ha sido crucificado y enterrado. No encuentra a nadie. Mateo 28, 1 al 8. Después vemos la captura de los peces. Pedro, vamos a pescar. Ay, Jesús, si yo estoy pescando toda la noche y no he cogido nada, ¿qué te pasa a ti? Él dice Jesús, echa las redes. Pedro era un pescador profesional, él vivía de eso. Él suplía a Galilea allí todos los peces. Y dice que la tiraron. Y él no tiró las 2, él dijo que tiró solamente una. Tiró la red. Y cuando de momento, mi hermano, yo puedo ver al Señor decirle a los peces, vengan, métanse ahí adentro. Dicen que no podían, se estaba rompiendo, tuvieron que llamar a todos los demás para que vinieran. A veces Dios, nos lo creemos que sabemos las cosas. Yo, hermano, a mí, yo tengo los dones del Espíritu Santo y Dios me usa y a veces la cabeza se nos pone tan grande que no cabemos por el marco de la puerta. Porque nos queremos dejar llevar con la inteligencia nuestra en vez de dejarnos llevar por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos guíe para no tener tropiezos, no tener problemas. Y eso tiene consecuencias y esos otros ahí Dios vuelve y le da a Pedro
Aprende a coger instrucciones. Otro cantazo. Es el proceso de quebrantamiento. En la iglesia de hoy en día no quieren oír hablar de eso. Ellos lo que quieren es hablar de prosperidad, dinero, casa, carro y templos grandes. Dios no te llamó a ti a tener un templo grande, te llamó a pastorear 50, ser fiel a los 50. Que ahí en esos 50 está todo lo que tú necesitas, ahí está. Y después nos metemos en templos. Un templo grande es que en el templo chiquito tú tienes 50 chismosos y en el templo de 5,000 tienes 500 chismosos. Pero todo es lo mismo. Y vemos que Jesús empieza a moldear a Pedro para lo que él quería que venía. A veces nosotros pasamos problemas, enfermedades y oramos y Dios no nos sana y hacemos y nos pensamos, pero ¿qué está pasando? Es Dios preparándonos para que cuando nos metamos en lo que Él quiere para nosotros, que podamos sostener y aguantar. Las negociaciones de Pedro a Cristo, Mateo 26, 69 a 75. Pedro entra en el sepulcro, otro ya lo mencioné. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Mira, Señor, tú sabes, estos tipos aquí están diciendo que tú eres esto, que si Juan, que si... Eso, yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando a ti, ¿quién tú dices que yo soy? ¿Quién tú dices que yo soy? La pregunta es directa. Por eso que nosotros no nos podemos llevar. ¿Quién es Jesús? Porque lo dijo el pastor. ¿Quién es Jesús? Porque lo dijo el evangelista. Que vino el gran profeta de Dios y dijo, no. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién tú dices que es Jesús? Porque el mundo quiere, denme a Barrabás. Ellos no quieren a Cristo. Queremos hacer otros, queremos hacerlo nuestra fuerza, nuestra educación. Y la educación es bueno, todo eso es bueno. Pero la palabra es lo único que se sostiene. La palabra es lo único que se va a quedar. Todas las lenguas van a cesar, las oraciones, todo. La palabra permanece para siempre. La ascensión vemos en Hechos 1, capítulo 1, del 1 al 14. Pedro lidera la elección de Matías en Hechos 1, capítulo 1. Pastor, antes de nosotros entrar al libro de los Hechos y la cronología del libro de los Hechos en los que está envuelto Pedro, vamos a hablar algo de ese encuentro directo personal de Pedro luego de Jesús resucitado, cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces que si le ama, y la reacción de Pedro al final que llora amargamente. Y lo que dice la palabra de Dios con respecto a Pedro de que moriría de una forma que después fue la que ocurrió de su muerte. Como dije primero, le están preguntando a Pedro, Jesús le está preguntando a él, ¿me amas? Y Pedro piensa, pues Señor, pues tú sabes que sí, tú sabes que yo te amo. ¿Por qué tú me haces una pregunta como esa? Pedro, ¿me amas? Señor, claro que sí. Eso representa a mucha gente en la iglesia hoy en día. Yo amo al Señor, pero se aparecen cada otro domingo. Cada domingo aparecen en la iglesia. No aman a Dios, porque si yo estoy enamorado de mi esposa, yo quiero estar con ella todo el tiempo. Si tú amas a Jesús, tú quieres estar con Él. Tú quieres estar cerca de Él, tú quieres oír su voz, tú quieres oír la unción, tú quieres ver que Dios está contigo. Y Jesús le dice, Pedro, escúchame. Ese Dios, estamos tan ocupados que a veces no oímos la voz de Dios cuando nos habla. Jesús a la tercera vez, Pedro, escúchame, tú me amas. Pues si tú me amas, alimenta mis ovejas. Ponte a trabajar. Prepáramela. Hoy tenemos pastores en el púlpito que no han oído a Jesús preguntarle 3 veces, pastor, ¿usted me ama? Y no han oído porque están ocupados con tantas cosas y se les olvida que el trabajo de nosotros como pastores es alimentar las ovejas. Es alimentar las ovejas.
No es estar levantando templos grandes para competir con aquel, con el otro, que si aquel tiene templo, que si este, que yo soy solamente reverendo y quiero ser apóstol o quiero ser obispo, y peleamos más los títulos y las circunstancias para aparentar en la comunidad, en la comunidad cristiana de donde vivimos, pero no contestamos la pregunta. Pastor, ¿tú me amas? Porque si tú me amas, tú alimentas mis ovejas. Tú haces lo que yo te dije. Por eso que él dice que en aquel día muchos dirán, Señor, pero si en tu nombre yo eché fuera demonios, hice esto, hice lo otro. Y la Biblia dice que el Señor te va a decir a ti, who are you? ¿Quién eres tú? A ti yo no te conozco. ¿Quién eres tú? Pastor Juan, usted se puede imaginar que usted pasa 40 años ministrando en una iglesia de pastor, 40 años, orando por los enfermos y haciendo esto y haciendo templo y ocupado supuestamente en la viña del Señor, y usted llega ahí arriba y le dicen a usted, who are you? ¿Quién es usted? Yo a ti no te conozco, pero ¿cómo va a ser si yo busqué? Yo soy el obispo John Delgado, yo soy el profeta yo soy el presidente, yo soy el doctor, yo soy el alcalde John Delgado. Y en la mente mía yo puedo ver al Señor buscar en la libreta de la llave Delgado, vas a buscar bajo la D y busca bajo D, y no encontré el nombre mío. Y me dice, pero es un momento que voy a buscar en la computadora Apple, que hace poco que la tengo. Y busca en la computadora Apple y allá abajo de me encuentra. Te encontré bajo la D, desobediente. Desobediente. Por eso es que dice que nos dirá hacedor de iniquidad. En otras palabras, tú hiciste lo que a ti te dio la gana, tú hiciste los deseos tuyos, nunca hiciste lo que yo te dije. Alimenta las ovejas. Alimenta las ovejas. Ahí Dios otra vez le da otro trancazo a Pedro. ¡Plata! Ese es el proceso que a veces nosotros como pastores, diferentes responsabilidades que tenemos, diferentes niveles de autoridad, nos cuesta, porque cada nivel que tú subes es otro proceso. Es otro proceso. Es otro proceso. Se le fue la voz, pastor. Así es. Pastor Juan, no se oye. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero también lo afirmó 3 veces. Y aquí hay un aspecto muy importante. Jesús quería tocar el corazón de Pedro para que Pedro fuera transformado. Y muchas veces Dios quiere mostrarnos amor a nosotros y nosotros no lo dejamos porque nos enfrascamos en nosotros mismos, encerrados en nuestro propio yo, y entonces el amor de Dios no lo podemos percibir ni dejamos que Él nos toque. Y Jesús cuestiona a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro, sí, tú sabes que te amo. Pero Jesús no estaba buscando una respuesta de Pedro porque él la sabía. Él sabía el corazón de Pedro. Él quería mostrarle el amor que él le tenía porque lo confrontó para que él viera al resucitado y no abandonara el camino que él le había trazado. Por eso le respondía diciendo, apacienta mis ovejas, pero también lo estaba preparando para esa misión posterior que ahora vamos a hablar del libro de los Hechos a partir del capítulo 1. Quería puntualizar, Betance y Pastor Delgado, este hecho interesante de la confrontación de Jesús a Pedro, porque además de que Jesús le afirmó su amor a Pedro, es como si nos dijera a nosotros, el amor hacia mí tiene que ser evidenciado en el quehacer de mi voluntad. O sea, me amas, apacienta mis ovejas. Me amas, apacienta mis rebaños. Entonces, vemos una relación directa entre el cuidado por el rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos, ese reflejo del amor que tenemos por el dueño del rebaño, porque el rebaño es del Señor. Nosotros somos pastores, entonces, en la medida en que cuidamos, alimentamos y protegemos el rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos, es una de las maneras en cómo le evidenciamos al Señor de la mies que somos fieles mayordomos en su obra. Y me recuerdo las palabras de Pedro cuando le dice a los ancianos,
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ya al final, Pedro traspasa el mismo mandamiento o el mismo encargo que el Señor le da a él en este pasaje, cuando dice a los ancianos, apacentar la grey de Dios, no con autoridad, no como enseñoreándose de ellas, no como por ganancia, sino con ánimo pronto, con humildad, como un acto de amor al verdadero pastor, que es el Señor Jesucristo. Y vemos también que todo este proceso de Pedro lo formó a él para esa posterior teología de Pedro. Así es. Que es la teología del padecimiento para salvación, de pasar por las pruebas para que Dios haga una obra terminada en nosotros, y también de la dependencia de Dios, como Pedro habla en Primera de Pedro capítulo 4, que habla de la multiforme gracia de Dios manifestada en el hombre, que nosotros somos administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, todo esto que hemos visto hasta ahora, que es lo que señalan los evangelios, fue todo el proceso que el Señor vivió con Pedro de la mano, guiándolo para llevarlo al propósito que ya Dios había establecido sobre él. Sí, Dios sabe desde el principio, Él sabe el fin. Y esa es la voluntad de Él para nuestras vidas. Es como cuando usted va a edificar un edificio, usted va a un arquitecto y ese arquitecto hace unos planos que tienen 10, 12, 15 hojas. Y cada hoja empieza en el terreno, y después viene la fundación y empiezan a edificar el edificio. Dios hace lo mismo con nosotros. Jesús viene y empieza a trabajar con nosotros en una área de nuestras vidas y después trabaja en otra y sigue edificándonos para llevarnos al plan perfecto que Él quiere para nuestras vidas. El problema de nosotros es que a veces, como miembros de iglesia, pastores, líderes, Dios nos dice, mira, quiero que te detenga y doble a la derecha. Pero nosotros no queremos ir para la derecha, nosotros queremos seguir de derecho o para la izquierda. Y después vienen los problemas. Ay, Señor, me abandonaste. No, tú lo dejaste a Él. Así cantamos, seguiré do tú me guíes, pero cuando uno dice dobla a la derecha, no queremos coger para la derecha. Es como cuando usted está en una carretera principal, la carretera principal, y usted dice, voy a coger un atajo y voy a coger por aquí, y uno se sale y empieza a dar vuelta ya en el pueblito ese y no se busca, y lo que uno hace es que perdió 2, 3, 4, 5 horas y para volver otra vez al mismo, a la carretera principal donde estábamos. Y en las cosas de Dios es lo mismo. Cuando uno dice, no, yo quiero hacerlo como yo quiero, Dios te deja y lo que tú haces es perder tiempo. Y los cantazos que vienen y las pruebas, las dificultades. Y después decir, no, que el diablo, no fue el diablo, fuiste tú que te saliste del camino que Dios había indicado. Y Dios está haciendo lo mismo con Pedro. Le dice, no, tú vas a hacer así, tú vas a hacer esto. Y en cada esquina que tú des, yo voy a estar contigo y yo te voy a guiar. Y a través del quebrantamiento y los cantazos y la enseñanza, tú vas a aprender que ese carácter fuerte que tú tienes, lo vas a usar para presentar ovejas, para cuidarlas. Fíjese cómo Pedro se formó de tal manera que él es capaz después de decir, humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando sea su tiempo. Y a su vez él habla porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Jesús le dijo, Pedro, yo le estoy pidiendo al Padre para que tú no seas zarandeado. Es decir, que toda esa enseñanza directa de personal de Jesús para Pedro, él después la plasma en sus cartas. Sí, Jesús le dice, mira, Pedro, yo saqué una póliza de aseguro con mi papá para protegerte a ti. ¿Qué más usted quiere? Y Dios tiene una póliza para todos nosotros. Él dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y le defiende. A mí ese verso me encanta, pero más en inglés que en español. Claro que yo siempre que predico en inglés, bien pocas veces que predico en español.
En español dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire cómo dice en inglés. En inglés dice, the angel of the Lord camps, encampa, around and about. Alrededor y por encima. Te tiene cubierto por las cuatro esquinas. Y cuando nosotros aprendemos a someternos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, Dios te protege. Si no hay dinero, Él te trae. Y conmigo trae lo que tú necesitas, porque es promesa de Él. Las bendiciones de Dios son para los hijos que obedecen su palabra. Jesús está en una fiesta. Aparentemente es una fiesta privada. La puerta está cerrada. Y la madre de Jesús va y toca en la puerta y le dice, al que está en la puerta, abre la ventanilla y dice, Señor, ¿en qué le puedo servir? Le dice, mira, mi hijo Jesús está allá adentro. Y aquí están los hermanitos de él y sus primos, que es lo que cuento. Él le dice, Señor, aguántese aquí un momentito. Y la Biblia dice que este soldado que estaba en la puerta, que estaba cuidando esa puerta, escudero, va donde Jesús y dice, mira Jesús, hay una señora ahí que dice que tu mamá y tus hermanos. Y la Biblia dice que Jesús respondió así, dijo, mis hermanos, mi familia son aquellos que obedecen la palabra de mi Padre. Entonces nosotros tenemos que decidir si somos hijos o somos primos hermanos. Porque Dios no viene buscando primos hermanos. Y ese es el proceso, un proceso de quebrantamiento. Toda persona que usted oye que ha sido usado por Dios grandemente, hombres como Oral Roberts, Jack Cole, Brennan, estos tipos grandes así que Dios usó con poder. Cuando usted estudia la vida de ellos, mi hermano, esa gente pasaron por la seca y la meca, esa gente pasaron por problemas que mucha gente no sabe. Ellos lo que ven es la gloria, ay, qué lindo, pero no saben las cosas que han pasado. El mismo Charles Stanley ahora mismo acaba de retirarse de la iglesia como pastor titular, tiene 83 años. Y lo que no saben es que la esposa de él le dio una vida de infierno. Una vida de infierno. Él nunca se quejó y se mantuvo ahí. Y estaba un poco mal de la mente. Y mire el cacho de ministerio que ese hombre ha dejado que tiene. ¿Por qué? Porque es a través de los problemas y las dificultades y las vicisitudes que Dios nos hace los hombres y las mujeres que debemos de ser. Y aquí se ve evidente en la vida de Pedro, como Dios en cada esquina, cada puerta, Dios le tumba un pedacito más. Y le quita, pero también le da. Le quita, pero también le da. Y ahora vemos un hombre que, como dijo usted, Pastor Juan, yo no soy nadie, yo tengo que bajarme, para que él suba, para que él sea grande, no yo. Al principio no, yo soy el grande aquí, yo soy el que peleo y el que tira y jalo. Y ahora vemos totalmente lo opuesto, según él va caminando con Jesús. Entonces, pastor, podemos ver esta transición de Junquillo a Roca, vemos el proceso en los evangelios, en los problemas de carácter, pero su disposición de servir y ser instruido, la afirmación después de la resurrección de Cristo, del amor del Señor hacia Pedro. Pero vemos entonces un Pedro distinto en el libro de los Hechos. ¿Qué ocurre? ¿A qué podemos atribuirle? Además de este proceso de refinamiento con el maestro a su lado, algo ocurre en el libro de los Hechos que vemos un Pedro distinto. ¿Qué podemos decir entonces de esa diferencia en el desarrollo de Pedro, de los evangelios, ahora al libro de los Hechos? Bueno, vemos donde Pedro eventualmente dice, este es el camino, él es el Cristo, y aprende a someterse. Y él cambia su actitud, su mentalidad, su corazón ha sido transformado, que la vida y la pasión de él era servir a Jesús. No importando los problemas, las dificultades, lo que decían, los problemas de Roma, él se mantuvo ahí para que Dios lo usara. Y a través de los evangelios, vemos que en todos los evangelios, Pedro es el nombre que sale. En todos los sitios tú ves a Pedro sale en los evangelios. Más que los demás. Y todos eran apóstoles. Y todos Dios lo usaba. Y todos hicieron su trabajo. Pero Pedro fue. A veces nosotros tenemos muchachos que salen de las drogas, hermanas que salen de la calle, con trasfondo bien pesado. A veces hubo un error de un divorcio y pensamos que Dios ya no nos puede usar, que ya no servimos, que si los hermanos, no importa lo que tú has pasado en tu vida, Dios te cambia y Dios te usa como Él quiere.
Si tú te metes en las manos de Dios, deja que Dios cambie tu corazón. Y al cambiar tu corazón, Él cambia tu mentalidad de pensar reino. Tú vas a ver que Dios te levanta y Dios te usa poderosamente. Los problemas siempre van a venir, las acusaciones siempre van a venir, pero si tú te mantienes ahí, bajo las alas del Omnipotente, tú sales de victoria, aún hasta la muerte, como Pedro. Entonces hablemos ahora del papel de Pedro en el libro de los Hechos y la iglesia primitiva. Comienza, como mencionaba el pastor John Delgado, con la elección primero de Matías para sustituir a Judas, y luego el posterior discurso de Pedro luego de Pentecostés. Sí. Un mensajito ahí de 4 o 5 minutos sin bosquejo, sin concordancia, sin computer, sin nada. 3,000, y eso que en ese tiempo se contaban solamente los hombres, que no se contaban las mujeres ni los muchachos que venían. Se pueden decir 3,000, 4,000, 5,000, quién sabe, pero eran muchos. Y después vemos el milagro en la puerta del templo. Esto me recuerda a mí de muchos pastores que siempre andan sin un 5 en el bolsillo. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y Pedro dice, en el nombre de Jesús. Jesús le dice, mírame, mírame. Un hombre que tenía certeza de que Dios estaba con él. Y ahí es que está el secreto del ministerio. Que cuando tú sabes que Dios está contigo y que tú estás agradando a Dios, Dios respalda lo que tú dices. Y él le dice a ese cojo, mírame, mira, cállese, míreme a mí. El cojo decía, me van a dar 20 centavos. No, no, no. Mírame, que yo no tengo oro ni plata. Pero lo que yo tengo te voy a dar. ¿Qué tenía él? Poder de Dios. Y lo soltó y el milagro ocurrió. Vuelve pues otra vez y predica de nuevo en Hechos 3, versos 12 al 26. Y después en Hechos 4, del 1 al 22, es detenido, juzgado y puesto en libertad. Vuelve ahora, está en la iglesia. Pedro juzga a Ananías y a Zafira, Hechos 5, del 1 al 16. Yo a veces he dicho, me gustaría pararme en el púlpito y decir, vamos a recoger las ofrendas de los diezmos hoy. Y cuídense que el poder del Espíritu Santo está aquí en este día. Y los hermanitos empiezan a hacer los cheques o a meter, y de repente usted ve allá el hermano tal y tal que se cayó de la banca, el otro se cayó de la silla. Y la gente, ¿pero qué pasó? Está muerto, cayó muerto. Eso es porque tenían que diezmar $50 y diezmaron 49, le robaron a Dios. Yo le garantizo que el próximo domingo, cuando se recojan la ofrenda y los diezmos, todo el mundo va a estar dando lo que se supone estar dando. No se están agachando. No. Nosotros vamos la gente se van de vacaciones y los diezmos se van de vacaciones. La iglesia sigue, el trabajo en la iglesia, las hipotecas, los gastos siguen. Y esto no es un asunto, cuando tú pones a Dios primero en tus diezmos, tú estás diciendo, Señor, tú eres primero en mi vida, en todo. Porque uno puede hablar en lengua 20 horas y no te cuesta un 5. Usted puede ayunar hasta que la tripa grande se coma la chiquita y no te cuesta nada. Además que nosotros podemos usar un ayuno o 2. Usted puede estar en vigilia toda la noche y no te cuesta un 5, pero cuando tú metes la mano en la bolsa, ese dinero representa tu sudor, los sacrificios de la semana, los abusos del jefe. Y tú le estás diciendo, Señor, yo quiero devolverte lo que es tuyo, pero adicional de eso, yo quiero darte a ti un pedazo de mí, de mi sangre, te lo quiero dar porque estoy agradecido de lo que tú me estás dando, de lo que tú me has dado. Ahora tú puedes orar y pedir y tú ves como Dios te contesta. Sin clavito guardado. Aquí sí, se habla de guardar un clavito. Sí, bueno. Entonces no, quizá hoy, por la gracia de Dios, pues no caemos muertos cuando mentimos con los diezmos y cuando no. Hermano, yo doy diezmo aún cuando no hago nada en toda la semana. Yo doy diezmo, porque yo trabajo para el judío y este judío a mí me paga bien, el judío me cubre todo porque me lo prometió, pero yo tengo que hacer lo que él me dijo que hiciera. Y tú quizás no vas a caer muerto en la iglesia, pero espiritualmente estás muerto. ¿Cómo se dice? Los faucets, las plumas de bendición están cerradas, no están fluyendo como deben. Y tú dices, pero es que yo vengo diezmando y dando tanto y nunca he recibido nada. Chequea tu
tu récord de cómo tú das. Después, en Hechos 5, 17 al 42, es encarcelado y la Biblia dice que un ángel se le apareció y lo sacó, la iglesia orando, y lo saca de la cárcel. Y después vemos en Hechos 8, 14 al 25, Pedro reprende a Simón, al hechicero. Oye, mira, dame ese trucocito, enséñame eso, yo te pago para que tú me enseñes cómo yo hago eso. Eso está bien chévere, ayúdame. Mucha gente quiere copiar. Yo me río porque pastores a veces van a seminarios a copiar para estas iglesias. Hermano, busque su propio programa, no esté pidiéndole a otro. Usted puede coger la idea, pero dile a Dios que te dé una idea, que te dé una idea a ti. Esa idea Dios se lo dio a ellos. Tú puedes coger ejemplares y busca lo que es para tu iglesia y tú vas a ver que Dios te prospera. Dios te prospera. No estés trabajando con una copia de otro. Diga, Juan, que va a explotar. Dígame. Ok, amén. Hay dos hechos que yo quiero resaltar de eso que ha mencionado, es que la iglesia fue perseguida y en medio de esa persecución, la respuesta de Pedro fue: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hablando de la parte de los milagros, dice que la sombra de Pedro hacía milagros. O sea, hasta qué nivel llegó la unción de Pedro y de Juan. Pedro, Juan y Jacobo eran los tres principales de la iglesia primitiva antes de la conversión de Pablo. Y el otro punto que quería también señalar es la manifestación sobrenatural sobre Pedro, de manera que la gente ni siquiera lo creía, las cosas que ocurrían con él, como ocurrió en en Hechos capítulo 9, que Pedro fue sacado de la cárcel por un ángel. Pero fíjese que la persecución que sufrió la iglesia primitiva hizo que la fe aumentara en ellos, la lucha, la oración, la búsqueda del Espíritu Santo y de la dirección del Espíritu Santo de esa iglesia primitiva, que es lo que nosotros necesitamos hoy. Nosotros nos quejamos, nos preocupamos de pequeñitas dificultades por las que nosotros pasamos, pero no buscamos a Dios con esa pasión en medio de las dificultades, creyendo que Él tiene cuidado de nosotros, como dice el mismo Pedro en su carta, que Él tiene cuidado de nosotros. Así es. Es importante destacar esto, pastores, porque en la primera persecución o la primera amenaza del concilio, ellos van a donde estaba y le reunían a la iglesia y allí le cuentan a los hermanos lo que pasó. Ellos oran a Dios, se someten a la soberana voluntad de Dios y dice la Biblia que el lugar tembló y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Luego en las segundas ocasiones, que son ya un poco más maltratados, Hechos capítulo 5, ellos van y cuentan gozosos el haber sido digno de padecer por causa del nombre. O sea, es un Pedro completamente distinto. De temor pasa a denuedo, de ocultarse pasa a dar la cara. En lugar de estar amedrentados, ellos oraron para que Dios le diera el denuedo necesario para continuar predicando la palabra del Señor. Y un punto importante que quiero destacar en el libro de los Hechos es cuando eligen a los diáconos. Fíjate que a causa de lo que ocurrió con las vidas de los griegos, pero hace una valoración de su ministerio y dice: mira, no es justo que nosotros abandonemos la palabra y la oración por estar a las mesas. Quiere decir que como ministro tenemos que tener lo que es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad del ministerio? Todas las cosas son importantes, pero ¿cuál es la prioridad a la que Dios te llamó? Y ya pero tenía ese discernimiento para poder entender que había que añadir otros servidores al ministerio para que ellos pudieran seguir predicando la palabra del Señor. Sí, amén. Hoy los pastores, yo trabajo con muchos pastores a través de la universidad y que me conocen, están tan preocupados por el edificio, por la finanza, especialmente ahora con este asunto del COVID, que las iglesias han estado cerradas y no ha entrado el dinero. La gente se ha acostumbrado a ver las iglesias en su casa en la televisión, pero también se ha acostumbrado a no ir a la iglesia. Y porque están en la casa, no mandan el diezmo, no mandan las ofrendas. Y ese pastor dice: estoy a punto de perder el edificio. Aquí me han llamado pastores de iglesias de
edificios de 2 y 3 millones de dólares buscando ayuda. Si Dios te llamó, Dios te va a proveer lo que tú necesitas. O la palabra no es cierta. Yo estoy aquí y no lo digo con ninguna vanagloria, que Dios me libre. Yo llevo ya casi encerrado aquí desde enero hasta ahora, que me empecé a salir. Ha hecho el Zoom, conferencias de Zoom a casi todo el mundo. Pero nosotros como evangelistas, como eso, si yo no tengo un púlpito el domingo, no entro dinero. Porque de eso es de lo que vivimos. Y aunque yo no he salido, yo estoy aquí tranquilo con mi esposa y Dios ha traído dinero, ha traído alimento, ha traído trabajo para yo hacer. Y estamos tranquilos. Es como yo le digo, yo conozco al judío que yo trabajo. Y el judío, el jefe mío, paga bien. Dios nos prometió, yo te voy a suplir todo lo que tú necesitas. No lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Los pastores nos ocupamos tanto de los negocios y de esto y de lo otro y lo otro y perdemos la meta. Alimenta mis ovejas, cuida, saca tiempo. Si yo conozco un pastor en México, estoy hablando con él, que a él le gusta manipular y controlar. Chicos, si tú tienes un director de música, no estés dándole a los signos que va a tocar, ni que va, deja que él busque la mente de Dios para qué es lo que va a tocar. Y si él está en el espíritu, cuando tú prediques, tú vas a ver que los signos y los coritos que se cantan, coplan y caen perfectos, porque es solamente un espíritu. El Espíritu Santo no tiene dos bocas para hablar diferente. Déjalo que se desarrolle y tú métete a estudiar, métete a aprender, lee periódicos, lee programa, libros cristianos de buenos escritores. No te dejes llevar por lo que todo el mundo dice, busca bien, para que cuando tú alimentes, es mejor traer un mensaje de 30 a 35 minutos que encienda a la gente, que traer un mensaje de hora y media y lo que hablaste fue espuma. El problema en las iglesias hoy en día, lo que tú entras y lo que ves, mucho humo, pero no hay fuego. Mucho humo, pero no hay fuego. Y el humo no reemplaza la unción y el poder de Dios. Tenemos show, sí. No hay poder. Hablando de unción y poder de Dios, habla de que, pero y estos no son estos hombres que nosotros conocíamos, hombres del vulgo, que hablaban con autoridad y que los hechos sobrenaturales eran visibles, la manifestación del poder sobrenatural de Dios se hacía visible en ellos. Vemos lo que ocurrió con el caso de Cornelio. Yo creo que es importante resaltarlo porque ahí entramos nosotros, los gentiles. Cuando Pedro tiene la revelación del Espíritu Santo de que la salvación no era solo para los judíos, que también era para los gentiles. Sí, exacto. Dice que Pedro le dice a Cornelio, primero Dios se le aparece a Pedro y le enseña la visión. Y el Señor sabía que no iba a comer nada de esos animales porque él era judío y eso estaba en contra de lo que él no iba a comer nada de eso. Pero le enseña la visión y después lo manda a casa de Cornelio y ya le dice a Cornelio, dime qué fue lo que fue de visión, fue la que tuviste. Dice que le explicó. Entonces Pedro abre su boca y empieza a decir, de veras, me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación es acepto de que todos teman y que obren justicia. Dios ha enviado un mensajero a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todo. No importa si eres judío, no importa de dónde tú vienes, Jesús es el Dios de todo. Ahora usted oye aquí la queja aquí en los Estados Unidos con Black Lives Matter. Las vidas negras tienen valor. Todas las vidas tienen valor. Para Dios todas tienen valor. Y dice que mientras Pedro todavía hablaba de estas palabras, dice el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían a las palabras. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados. Como dijo usted, Pastor Juan, la gente dice, oye, pero ese chamaquito no era el que era adicto a droga. Ese era el bandido allí en el barrio. Y mira hoy, es un tremendo hombre de Dios. Mira cómo y Dios ese no era la prostituta, y ese no era el alcohólico. Sí, mira, porque el poder del Espíritu Santo te cambia. Y se quedaron asombrados.
porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre ellos, sobre los gentiles, pues le oían hablar en lengua y glorificar a Dios. No solamente vieron el poder, también fueron bautizados. Entonces Pedro respondió y dice, ¿acaso puede alguno negar el agua? Se aprovecha y dice, para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros. Y dice que los mandó a que lo fueran a bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedaran. La gente cuando ven el poder de Dios moviéndose, no quiere que el hombre de Dios se vaya. Fíjese un punto importante, pastor, que usted ha hablado, y es el punto de Pedro, que el enfoque de Pedro siempre fue hacia el arrepentimiento y el perdón de pecados. En el libro de Hechos, capítulo 11, cuando él hace el informe a la iglesia primitiva, él habla de que la iglesia tiene que enfocarse en el arrepentimiento para perdón de pecados. Y lo vemos eso en todo el discurso de Pedro, incluso en sus cartas. Él habla de arrepentimiento y conversión, pero eso es algo que él lo experimentó en su propia vida. Él lo vivió en carne propia, Pedro. Es importante destacar, pastores, que Pedro es el único de los apóstoles que está presente en las 3 manifestaciones del Espíritu Santo que hasta ahora hemos visto en el libro de los Hechos. Primero, capítulo 12 en Pentecostés, luego de ser lleno del Espíritu Santo, él da un mensaje dirigido a los judíos, un mensaje que los confronta por haber rechazado a Jesús como Mesías. En Hechos capítulo 8, él va y confirma la palabra en Samaria, los samaritanos, que eran mitad judíos, mitad paganos, y allí es usado Pedro para que por la imposición de sus manos, ellos reciban también el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces en Hechos capítulo 10, que estamos analizando ahora, también Pedro va donde los gentiles, dirigidos por el Señor, y hablándoles de la palabra, sin que nadie le ponga las manos, ellos reciben el Espíritu Santo. De manera que Pedro como apóstol es el testigo de que, número 1, los judíos nacen de nuevo y reciben el bautismo en el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Los samaritanos en Hechos capítulo 8 y los gentiles en Hechos capítulo 10, representados por Cornelio y los que estaban en su casa. De manera que ahí Pedro entonces recibe esta revelación plena de que también los gentiles son parte de la obra de Dios. Testifica de ellos en el capítulo 11, como decía el pastor Betanza hace un minuto, da un reporte de lo que allí pasó, pero también tiene que sacar ese tema a colación en el capítulo 15, cuando se da la confrontación en el concilio de Jerusalén, y Pedro tiene que testificar a favor de Pablo cuando dice, yo recuerdo cuando fui a la casa de Cornelio. De manera que Pedro es fundamental en esta revelación del Nuevo Testamento, de que en la iglesia no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra, porque todos hemos recibido un mismo espíritu, y Pedro fue testigo de ello. Y Pablo se convirtió posteriormente en el apóstol de los gentiles, pero la revelación se la dio Pedro, porque cuando Pablo se convirtió, él duró un tiempo bajo las enseñanzas de Pedro, antes de irse a Arabia. Y cuando usted lee la historia de los libros apócrifos, de otros libros que hay, de la vida de ellos, dicen que Pedro y Pablo siempre estaban peleando, siempre estaban discutiendo, siempre estaban agarrados uno con el otro. Tenían problemas con el otro. Porque Pablo dice que lo confrontó, porque Pedro se quería hacerse el gracioso con los judíos, con la ley y como guardando los preceptos de la doctrina judaizante, cuando él sabía muy bien que la salvación de Jesucristo era para toda la humanidad, no solo para los judíos. Aquí vemos ya en este punto lo que es la teología ya de Pedro, que nos incluye a nosotros, porque basados en esa teología es que ya nosotros hemos podido recibir a Jesucristo, y que posteriormente Pablo la condensó en 13 cartas, donde la salvación es por la fe y todo lo que es la doctrina de Pablo, pero eso lo vamos a tratar la próxima semana, este tema. Y quisiera ahora hablar de la parte escatológica de Pedro, que él habla en segunda de Pedro, capítulo 3, a ver si nosotros podemos hablar
respecto a cómo Pedro tenía la revelación, si él la adquirió fue de que Jesús le habló de manera directa o fue revelación del Espíritu Santo, cuando él señala todos los aspectos de la venida del Mesías, la segunda venida de Cristo. Bueno, podemos... Adelante, pastor, adelante. Dele. Sí, lo que podemos ir afirmando, por ejemplo, es que sabemos que todo lo que Pedro puede estar enseñándonos en sus cartas tiene que ser necesariamente producto de la revelación de Dios. Así como él pudo señalar a Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías, y Cristo le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, pero no tenía un estudio avanzado de las escrituras del Antiguo Testamento. Si bien en el capítulo 2, él dice que tenemos la revelación más segura, la palabra profética más segura, haciendo referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, pero también haciendo referencia a lo que Cristo les transmitió a ellos. Recordemos que Cristo duró 40 días, luego de haber resucitado, enseñándoles acerca del reino. Y nos imaginamos que muchas de esas enseñanzas que la Biblia nos registra en ese periodo post-resurrección y previo a la ascensión, y posteriormente recibiendo el Espíritu Santo, digamos que esto habilitó a Pedro para ser dirigido por Dios, para recibir este tipo de revelaciones. Es lo que yo pudiera aportar. No sé qué piensa el pastor Delgado. Bueno, no solamente él enfatizó que había que ser salvo y que esto era para todo el mundo, pero él ahora amonesta y le dice a la gente, mira, el Señor no tarda su promesa. Él es paciente con todos ustedes, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Dice, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidos. De otra forma, que no es solamente ser salvo y servirle a Dios, hay que preservar esa salvación, hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño ser hallados en paz por él, sin mancha y irreprensible. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Él es paciente, Él brega contigo, Él te trata. Pero mira, llega un día que cada uno tenemos que darle cuenta y Él va a venir. Así que ustedes, oh amados, sabiendo esto, de antemano, guárdese. No sea que siendo desviados por el engaño de los malvados caigan en sus firmezas. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Y termina diciendo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así es. Conocimiento de Jesucristo, eso tuvo Pedro de una manera directa, personal, cercana, mediante esos encuentros con el maestro, y encuentros que motivaban su fe por un lado, transformaban su carácter por otro, y a su vez les revelaban el amor del Padre, el amor de Dios para con él, que lo fueron procesando y llevándolo a la madurez espiritual que él exhibe en esas cartas, que uno dice, wow, pero este no era un pescador. Unas cartas que tienen un contenido con una teología tan profunda, de un hombre sin conocimiento, sin grandes conocimientos. Sabemos que era judío, pero que era un judío de Galilea, no era de Jerusalén, era, digamos, un campesino. Por eso incluso dicen que si de Nazaret saldrá algo bueno, refiriéndose a Jesús, porque los galileos eran como del campo, no eran aquellos de prestigio de Jerusalén, como eran los fariseos, los escribas, que se daban el lujo de ser los que tenían la revelación de Dios para con ellos. Y un punto importante que yo quiero hacerle ahora una pregunta directa al pastor John Delgado, y tiene que ver con lo que la tradición ha hablado sobre Pedro, de que Pedro es el primer papa, de si ciertamente él fue el líder de la iglesia primitiva, pero si hubo una sucesión después de Pedro, y si esa sucesión es hasta nuestros días, ¿qué se puede decir en ese sentido? Bueno, según la historia tradicional, en el 67, después de Cristo,
le están llamando ya San Pedro, ya la Iglesia Católica le está poniendo título. San Pedro fue colgado boca abajo y decapitado en el Círculo Máximo durante una de las horas de persecución brutal anticristiana bajo el emperador Nerón. Pedro dice, yo no quiero morir, yo no soy digno de morir como murió Jesús. No puede ser. Entonces, en vez de ir a colgarlo a él en la cruz con la cabeza bajada, lo ponen boca abajo. Y después de la quemada de Roma, dice, su trato brutal fue en parte de resultado de la petición de no ser crucificado como Jesús, porque no se consideraba digno del tratamiento de Jesús. Después de la muerte de Pedro, se dice, su cuerpo fue llevado a un cementerio situado donde ahora se encuentra, según ellos, la Catedral de San Pedro, y su cuerpo fue sepultado ahí abajo, y más tarde dicen que adoraban en secreto ahí a San Pedro, y lo santificaron, hicieron un montón de... Es real que él fue a Roma, que él era el apóstol en Roma y que allí se instaló. No, a él lo mataron allí, la gente pues, pensando que con todos los milagros y todo lo que había hecho, pues se lo llevaron y lo entejaron, y allí sobre donde lo entejaron hicieron lo que supuestamente hoy es la Catedral de San Pedro, que vienen de todo el mundo ahí. Y de ahí ponen, y Pedro fue supuestamente el primer papa, y después vino otro, y otro vino y le cambiaron el nombre y volvieron otra vez a Pedro, y hasta el día de hoy. Pero ¿es eso cierto? Eso es según la historia tradicional, no según la Biblia. Ya. Así es, según la Cuando tú vas a Israel, cuando usted va a Israel, los guías, los que saben, nosotros estábamos con una muchacha que había estudiado 5 años de teología y sabía la Biblia y hablaba español, y ella decía, la Biblia dice en Mateo tal y tal, y eso pasó aquí. Iba al otro lado y después decía, según la tradición, dicen, ella hacía definición, distinción, ¿qué dice la Biblia y qué es tradición? Así es. Lo que sí sabemos es, como ya se había dicho antes, que el Señor le había revelado a Pedro cuándo iba a morir y qué tipo de muerte iba a experimentar, a diferencia de Juan, que le dijo al mismo Pedro, si yo quiero que él le espere, tú tranquilo, no te metas con eso. Pero es tradición, no hay una afirmación bíblica. Pablo estuvo preso en Roma, en su primera y segunda prisión, cerca del año 62 a 64. Termina el libro de los Hechos con Pablo en Roma, y no hay referencias a Pedro en Roma para esa época. De manera que si estuvo o no, después de esa fecha, no hay una evidencia bíblica para afirmar esa situación. Interesante. Un aplauso al pastor John Delgado. Qué tremenda exposición. Pastor Juan, una preguntita para usted. ¿Qué haría usted o qué haríamos nosotros si el Espíritu Santo se nos apareciera y nos dijera, miren muchachos, en 5 años ustedes van a morir así? Van a crucificar y le van a cortar la cabeza a los 3. Nos quedarían sirviendo o nos vamos a coger. Así que mira a ver la clase de conversión que tenía Pedro, sabiendo cómo iba a morir, de dónde y cómo, y se mantuvo ahí. No importa, hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bueno, él se ató con los dichos de su boca cuando se lo dijo a Jesús, que estoy dispuesto a ir hasta lo último y hasta morir de la forma que sea con tal de seguirte. Bueno, pues este ha sido un tema realmente impactante. Creo que hemos cubierto bastante de lo que es la vida de Pedro, su proceso de conversión, de su carácter, la teología de Pedro, la parte escatológica y lo que Pedro significó para la iglesia primitiva, bajo la aclaración de que Pedro realmente no fue papa. Eso de papa no existió. Él fue sí el líder principal de la iglesia primitiva. Él fue el líder de esa iglesia, y él estuvo coordinando los trabajos de esa iglesia primitiva, pero no hubo un sucesor de Pedro. Incluso Pablo fue apóstol de los gentiles y tuvo en algunos momentos hasta confrontación con Pablo en algunas situaciones que son descritas en el libro de Gálatas, de que él
él se encontró con Pedro y tuvieron ciertas dificultades. Pero en resumen, lo más importante de lo que hemos tratado es cómo Dios nos procesa para llevarnos al propósito de Él y revelarnos su amor para con nosotros. Amén. Así es. Así es que le damos gracias, Pastor John Delgado, Pastor Freddy Pérez. Les habla el Pastor Juan Betances. Les agradezco a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana. Estaremos en nuestro culto presencial, Iglesia Cristiana Aliento de Vida. Los invitamos a todos a participar junto a nosotros. Le damos las gracias al Pastor John Delgado, Pastor Freddy Pérez. Los bendecimos. Gracias por habernos edificado en esta noche de esta manera. Que el Señor nos guarde, nos proteja y nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén.